Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo es Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21. El tema que aparece en este pasaje es el de la multiplicación de los panes y los pescados. Como suele ocurrir en un texto, hay varias enseñanzas. Esto es común en los textos bíblicos. Veamos alguna de estas enseñanzas y tratemos de escuchar al Maestro que nos habla al corazón. Recordemos una partecita de este Evangelio. Dice: al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vayan a las ciudades a comprar alimentos. Pero Jesús les dijo: no es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos. Tal vez no lo pensamos, pero a nuestro alrededor hay una multitud hambrienta. Y el Señor nos dice que seamos nosotros los que les demos de comer. ¿Y cuál es el hambre que tienen? Aunque ellos no lo admitan, no lo sientan así, sin embargo, el hambre que tienen es el hambre de Dios. Tienen hambre de su palabra, aunque no la conozcan, pero necesitan la palabra. Tienen hambre de su vida divina. Insisto, aunque no sepan lo que es la vida de Dios, pero la necesitan. Tienen hambre de amor, de misericordia, de felicidad, pero de la verdadera felicidad, aunque no la conozcan. Pero eso es lo que en el fondo busca el corazón humano, la felicidad que viene de Dios. Y es precisamente eso lo que nosotros tenemos que darles de comer. Es cierto que hay hermanos que sufren hambre de comida, sí, a causa de su indigencia, padecen hambre y que, por supuesto, tenemos que dar respuesta. Pero no olvidemos que somos enviados de Jesús para saciar de un modo especial el hambre del alma. Hay tanta desorientación, tanto sufrimiento, tantos vacíos, tanta ignorancia en el plano espiritual, tanto alejamiento de Dios, tanta falta de fe, y con todas sus consecuencias, ¿no? Todo eso es hambre. Es hambre. Y esos hambrientos pueden estar a nuestro lado, en nuestra propia casa, entre nuestros amigos, conocidos, y también entre personas que no conocemos, pero a quienes de alguna manera podemos llegar, como por ejemplo a través de las redes sociales. Ahora bien, para darle de comer, lo que primero debemos hacer es ir a recibir de manos del Señor el alimento. ¿Cómo? En la oración, en la palabra, en la efusión de su espíritu. Allí recibimos para dar. Remarco esto, allí recibimos para dar. Por eso es importante descubrir a los hambrientos, poseer el alimento espiritual que, como decía antes, lo recibimos de la mano del Señor, y estar dispuestos a ir a esos hermanos. Recordemos lo que dice Jesús: tuve hambre y me diste de comer. Y aquí también se aplica eso. La otra enseñanza es que con poquito el Señor hace mucho. Por cierto que Él está dispuesto a obrar maravilla, lo sabemos, pero quiere contar con nosotros, con nuestro aporte.
En otro pasaje paralelo, donde se narra esta misma escena, dice que el que ofreció los panes y los pescados fue un niño. Es decir, hubo un desprendimiento generoso. Del mismo modo, el Señor cuenta con nuestra ofrenda, por pequeña que sea, para realizar sus maravillas. Exactamente lo mismo ocurrió en la boda de Caná. Jesús, con su poder, hubiera podido hacer el milagro de que aparezca vino de la nada, pero no. Quiso el aporte, el esfuerzo de los criados que fueron a llenar las tinajas de agua. Así pasa con nosotros. Tenemos que poner nuestra parte y luego el Señor hará lo demás. Esa parte que nos toca poner es, por ejemplo, la aceptación de la voluntad de Dios, hacer ofrenda de lo que quizás estamos padeciendo, la oración, algún sacrificio o pedir ayuda. También es parte de lo que tenemos que poner, pedir ayuda. En fin, lo que veamos que podamos aportar. Y no olvidemos que a Dios no se le da nada si no se le da todo. Y algo más que podemos aprender de esta palabra: confiar en la divina providencia. Aquí vemos cómo el Señor tenía previsto responder a esa necesidad que era el hambre de esa pobre gente. Esto nos tiene que llevar a la confianza audaz, a la certeza de que Él no nos abandona y que si fuera necesario hará incluso un milagro para socorrernos. Pero insisto, el secreto es la confianza. Es lo que decía el beato Don Columba Marmion: la providencia la experimentan aquellos que confían en ella. Confiamos en un Dios providente. Sí, el Señor es providente y generoso, tanto en el plano natural como en el plano sobrenatural. Por eso, no temamos. Él ya tiene preparado para nosotros lo que necesitamos. Es comprensible, sí, que nos asalte la tentación de la desesperación, la zozobra interior en momentos difíciles y en momentos en que no vemos ninguna salida, ninguna solución. No cedamos a esa tentación. El Señor tiene el control. Les cuento una pequeña anécdota. Esto me lo contó hace muchos años un sacerdote. En cierta oportunidad salió a volar con una avioneta. Estando ya muy alto, de pronto se para el motor. Lógicamente, entró en pánico y comenzó a maniobrar para revertir esa situación, pero todo era en vano. Cuando vio que era inevitable la caída y la lógica consecuencia, soltó los controles, cruzó los brazos sobre el pecho y se preparó para morir. Cuando hace esto, milagrosamente el motor de la avioneta vuelve a arrancar. Y esto fue para mí una verdadera lección que me sirvió para siempre. Cuando estamos en un momento crítico en el que aparentemente no hay solución, hay que hacer como este padrecito: soltar los controles y dejar que el Señor se encargue de todo, que Él tome el control. Así ocurrió en ese lugar desértico. No había ninguna solución y el Señor se ocupó de todo. Por eso
Yo insisto en el ejercicio permanente de la confianza, del abandono audaz en las manos de Dios. Resumiendo entonces, respondamos al Señor que nos dice, denles ustedes de comer. ¿A quiénes? A los hambrientos de Dios. Pongamos nuestra parte, entregando todo, haciendo nuestro esfuerzo para que el Señor obre maravillas. Y en las circunstancias en las que no vemos solución, pongamos el control de nuestra vida en manos de Dios. Ese es el secreto. Señor, queremos aprender estas sabias lecciones que nos das. Danos la gracia de salir al encuentro de nuestros hermanos hambrientos, de poner todo el esfuerzo que nos corresponda para que se manifieste tu gloria. Y no permitas que nos venza el desaliento ante la adversidad. Ayúdanos a reavivar nuestra confianza en ti. Madre Santísima, intercede para que aprendamos las lecciones, estas hermosas lecciones que nos da tu Hijo amado. Amén. Y les dejo mi bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.